Buenas tardes compañeros, o en el horario que estén viendo este video. Bueno, el laboratorio que realizarán con el ingeniero el día jueves se trata del método de Asanke estrella-triángulo para motores asíncronos trifásicos. Bueno, como ustedes saben, el país está atravesando problemas, pero a pesar de eso el ingeniero realizará este laboratorio. Bueno, para ayudarles a estudiar para su previo del día jueves, eh, preparé estas diapositivas donde explicaremos de qué se trata este método. Bueno, empecemos. Bueno, primeramente se debe ver los métodos de Asanke que existen para estos motores asíncronos trifásicos. El primero es el Asanke directo. Este Asanke directo, ustedes ya lo hicieron en los 3 laboratorios que ya lo tienen hasta ahora. En autos de tensión, en inversión de giro, en freno dinámico. Este método, que más que un método, simplemente es conectar a la red a plena tensión los terminales del motor en una conexión ya sea delta o triángulo o en estrella y el motor Asanka. A partir del segundo, que es el Asanka estrella triángulo, ya son métodos ¿cómo se diría? Más que tienen ya un procedimiento para hacerlos y características. El segundo sería el arranque estrella triángulo, que lo vamos a desarrollar en todo este tiempo. El tercero es el arranque con autotransformador. Este tipo de arranque simplemente es utilizar un autotransformador trifásico que reduce la tensión y se le conecta al motor en el arranque. Y el cuarto es un arranque con rotor bobinado o motor con rotor bobinado. En sí este método de arranque simplemente es que el motor ya tiene un rotor bobinado y lo que se hace es, es conectarlo a resistencias para el arranque. El quinto es el arranque con resistencias. Bueno, este método de arranque con resistencias simplemente se las conecta al motor, pero el motor sigue siendo jaula de ardilla. No es como en el anterior método de arranque tiene un rotor bobinado. Sigue teniendo un rotor de masa sólida con espiras en cortocircuito. Pero ese método, la verdad, nunca lo vi y creo que es muy antiguo y no se utiliza ya. Solo lo puse por mencionarlo. El sexto es el arranque con arrancador suave y el séptimo arranque con variador de frecuencia. Estos dos últimos son arranques con electrónica de potencia, si vale el término. El arrancador suave es prácticamente tiristores en antiparalelo que estos trocean la onda de corriente alterna y se lo hace por 3 fases. Y estos prácticamente simplemente reducen la tensión para aplicarlo luego al motor. El arranque con variador de frecuencia es igual troceando la onda, pero esta vez ya trocea la onda de tensión y varía frecuencia. Entonces al arrancar te varía tensión y frecuencia. Hace un arranque mejor, se diría, pero es muy costoso este tipo de arranque. Bueno, como mencionar en el arranque con rotor bobinado, es un arranque que ya debe de tener el motor un rotor bobinado para hacer este tipo de arranque, mientras que en los otros simplemente su rotor son el común de jaula de ardilla, como ya lo dije, con un rotor que tenga sus espiras en cortocircuito y nada más. Bueno, en todo el transcurso de todos estos
de todos estos métodos de arranque, vamos a desarrollar el arranque estrella triángulo. Bueno, para entender este tipo de arranque, se debe ver sus características que tiene. Características del arranque estrella triángulo. Con este método de arranque, la corriente de arranque reduce la tercera parte de su corriente nominal. Es decir, que la corriente en estrella es la tercera parte que la corriente en delta. Entonces, en el arranque la corriente será 6 veces su corriente en estrella, porque en el inicio arranca en estrella. Que esto a su vez es reemplazando la ecuación 6 terceras partes de la corriente en delta, es decir, 2 veces la corriente en delta. Aquí decimos la corriente en delta que es la corriente nominal porque en este arranque, cuando ya pase la conexión de estrella a triángulo, se va a tener una corriente nominal y que va a ser de la conexión delta. Por esa razón se dice que con este método la corriente se reduce de 1.3 a 2.6 veces la corriente nominal. Que en este método la corriente nominal es en la conexión triángulo, lo que dijimos hace un momento. Bueno, antes de explicar de qué se trata todo lo que dije, se debe mencionar que la corriente de arranque de un motor asíncrono trifásico es de 6 veces su corriente nominal. Es decir, que su corriente de arranque es aproximadamente 6 veces corriente nominal. Esto no es un valor exacto, no es un valor exacto. Esto va a depender de la carga mecánica a la que esté acoplada el motor, es decir, de la inercia, de las masas de inercia que estén acopladas al motor, de esa masa de inercia de la carga, más la masa de inercia del rotor, del mismo motor. Eso depende mucho de eso, pero es aproximadamente 6 veces su corriente nominal. Bueno, para explicar esto, se debe entender que este método se dice que es un método a tensión reducida. Entonces, en el inicio se le se conecta en la conexión estrella. Luego pasa a la conexión delta. Por esa razón, la corriente de arranque en el inicio es 6 veces la corriente nominal o la corriente en estrella. Y por relación, que es de la tercera parte de la corriente del delta, se reemplaza y queda 2 veces la corriente en delta. Esa sería la corriente de arranque en este método, Pero ahora nos dice que ese valor varía de 1.3 a 2.6 veces la corriente nominal. Como les dije, esto va a depender de la masa de inercias que esté conectada al eje del motor, o sea, de la carga mecánica. Si es muy grande esa carga mecánica, va a ser 2.6 veces su corriente nominal. Si es muy pequeña o arranca en vacío, va a ser 1.3 veces. No exactamente 1.3 o 2.6, pero en ese intervalo. Va a ser más o va a ser menos. Ahora, sacando en cálculos, en relaciones, es 2 veces la corriente delta, que está dentro del intervalo. Pero como les dije, mucho va a depender de la carga mecánica que esté conectada al eje. Pero aquí hay que notar algo, que si yo le arrancara directamente a línea, a tensión plena, consumiría 6 veces la corriente nominal. Pero con este método voy a reducir a 1.3 a 2.6 veces. A ustedes se preguntarán, ¿qué pasa si yo arranco a tensión plena, sin ningún método, un arranque directo, a un motor que es de 20 HP o de 50 HP, por decir, a un motor de 50 HP, que aproximadamente tiene una corriente de 68 amperios, por decirlo, 70 amperios.
Si es 6 veces su corriente nominal dijimos que es 70 amperios. 6 por 7 o 6 por 70 va a ser 420 amperios en el arranque. Entonces eso es mucha corriente, simplemente en el arranque. Eso no va, no va a ser va a ser va a tener una inestabilidad en el sistema de la fábrica, por decir, si hacemos eso, un arranque directo. Es mucha corriente, pero ahora si no, tú quieres arrancar un motor pequeño de 2 HP, 3, por decirle 2 HP que consume 2.3 amperios aproximadamente, 3 amperios redondeándolo, 3 por 6, 18, no va a hacer nada al sistema, tu sistema de la fábrica, pero en ese motor que son de grandes potencias, de 100 HP, de 150 HP, de 50, 70 HP, es muy notable. Por eso se utiliza estos métodos de arranque, y en este caso el método de arranque estrella triángulo. Y como ven, es de 1.3 a 2.6 veces. Entonces, en este motor que es de 50 HP, que consume una corriente aproximada de 70 amperios, si yo voy y digo que es 2, que está en el intervalo 2 veces, con este método lo deduzco, va a ser 2 por 70, que es 140 amperios. Sigue siendo alta, pero se reduce de gran manera, tal que no tenga inestabilidad el sistema. Bueno, aquí podemos ver en esta gráfica lo que anterior dijimos, que es la gráfica de corriente, velocidad de del motor asíncrono. Podemos ver que lo que dijimos que en el inicio, en el arranque, cuando no se tiene una velocidad, está comenzando, empieza con 6 veces la corriente nominal. Esas líneas punteadas te dicen eso, que es la corriente en acoplamiento en triángulo directo, es decir, que si lo hago arrancar directamente, plena tensión, sin pasar por estrella. Entonces, va a empezar con 6 y mientras va, va a alcanzar su velocidad de régimen y va a reducir. Pero como les dije, al inicio va a ser una gran corriente que va a hacer inestable el sistema. Pero puede que haga inestable el sistema. Pero con este método de arranque estrella, triángulo, el primero entra en la conexión estrella. Entonces, hemos dicho que era 2 veces la corriente en delta o la corriente nominal. Entonces, aquí notamos que es 2 veces aproximadamente la corriente nominal. Y empieza con esa corriente y mientras va alcanzando su velocidad de régimen, cambia a delta. Aquí se ve un aumento en esta corriente, pero no llega siempre a 6 veces. Luego de alcanzar ya su velocidad de régimen al 100%, ya empieza a estabilizarse y consumir la corriente nominal del motor, que es decir, la corriente en la conexión triángulo. Eso podemos observar en esta gráfica. Lo que sucede en realidad es esto, lo que está marcado en negro. Empieza el inicio con una estrella, luego cambia a delta, sube esto y se estabiliza. Nunca vemos cómo reduce la corriente, pero nunca va a comenzar con 6 veces. No se debe hacer eso. Bueno, la segunda característica que podemos ver es a qué motores debo de aplicar este método o en dónde debo utilizar, si se lo preguntan. Bueno, para explicar esta parte, saqué de la norma NB7 un artículo donde te menciona esto. Según la norma NB777, en la página 127, en el subtítulo 20.5.1, arranque directo menciona: a fin de no perturbar el funcionamiento de la red de distribución, no se admitirá arranque directo a plena tensión en motores asíncronos en jaula de ardilla de potencias mayor a 4 kilowatts o 5 HP, salvo disposiciones en contrario de la empresa distribuidora.
Es decir, que debes de utilizar algún método de arranque en motores mayores a 5 HP. Puedes utilizar el arranque estrella, triángulo u otros ya mencionados. ¿Qué es lo que nos dice ese artículo? Que si yo tengo eh, un, un motor que es por decir mayor a 5 HP, que es por decir, como dijimos, de 50 HP, de 20 HP, por decir en el anterior, tomando el anterior ejemplo, de 50 HP. Si yo quiero arrancar este motor, según la norma, no te dice que no debes de hacerlo porque supera los 5 HP. Entonces ya para eso debo utilizar un método. Ya sea el arranque estrella triángulo, arrancador suave, arrancador con autotrafo o arrancador con variador de frecuencia. Ya sea cualquiera de ellos. Pero como estamos hablando de laboratorio, es arranque estrella triángulo, vemos que podemos utilizar este método si el motor es mayor a 5 HP. Pero, ¿qué pasa si es menor a 5 HP o 5 HP? ¿Qué hago? Se utiliza un arranque directo, porque hacer un arranque estrella triángulo, cualquier tipo de arranque que no sea el directo, es costo, porque tienes que comprar más contactores, otro equipo, mientras que el arranque directo simplemente, como les dije, es conectar a la línea. Y entonces se hace un arranque directo a motores de 5 HP o menores a este. Pero ahora, ¿qué pasa en la práctica? En la práctica, tú vas a ver que algunos técnicos, ingenieros arrancan estos motores en estrella delta o en otro método, en estrella delta en este caso, motores arriba de potencias mayores a 10 HP o 7 HP. Eso mucho depende del criterio, por decir, ¿por qué se basa que sea 5 HP o, o que seas 10 o 15 o 7 HP, como dije? Se basa en que la fuente de tensión, que es el puesto de transformación en una fábrica, tenga mayor capacidad respecto a la capacidad del motor. Es decir, si yo tengo un trafo, por decir, un puesto de transformación con un trafo de 300 kVA y mi motor es de 50 HP, que va a consumir simplemente ese motor, o un motor de 20 HP, que va simplemente ese motor, al arrancarlo directamente, no va a ser inestable el sistema porque el tráfego es tan grande la potencia que esa carga de ese motor no lo hace nada. Entonces, no puedes arrancarlo directamente. Pero eso es utópico, no pasa. O sea, en las fábricas vas a ver varios motores, varias cargas, las oficinas, todo lo que puedas imaginar, y eso va a afectar al sistema. Entonces, tú tienes que tomar ese criterio. Si tienes un puesto de transformación con una potencia mayor a tus cargas en una relación buena, puedes hacer variar esta potencia, ya no que sea 5 HP, sino a partir de 7 HP, de 10 HP. Bueno, por experiencia les digo que trabajando vi alguna vez, por la fábrica trabajé, el técnico hacía los arranques estrella delta o un metro de arranque a partir de potencias de 10 HP. En otra fábrica, otro hacía a partir de 7 HP. Pero es una diferencia y cada uno hace a criterio de criterios técnicos. Bueno, la tercera característica es cuando se realiza este arranque, se debe tener en cuenta que la tensión en la conexión triángulo sea la misma de la red trifásica. Por ejemplo, si tú tienes en una fábrica una tensión trifásica de 380 voltios, necesitas un motor de 20 HP para alguna máquina. Este motor necesita un arranque estrella triángulo. Entonces, ¿a qué tensión debe de estar conectada en estrella y en triángulo? Es una pregunta. Ahora, como la teoría lo indica, es un arranque a tensión reducida, como les dije hace un momento. Pero no varía la tensión de la red, lo que varía es la tensión a la que debe ser conectada en estrella. Es decir, que tú le inyectas una tensión de 380 voltios al bobinado de 660 voltios en estrella y cuando pase la conexión
triángulo se conectará a la tensión de la Z, correcta según la placa del motor 380 voltios. ¿Qué nos dice esto? Que si tú tienes una Z que es, digamos, de 4 hilos o 3 hilos, que tiene tensión trifásica de 380 voltios, tú, te pregunto, ¿qué motor comprarías? ¿Qué motor comprarías? Date el caso de que la fábrica están instalando las máquinas, los mecánicos y te preguntan, te dicen la potencia, esta parte de la máquina va a tener un motor de 20 HP o 50 HP y necesitamos a esta velocidad, digamos, como dice asíncrono, a 1490, 92 RPM o a 2490 RPM o a 1000, perdón, me equivoqué, más antes era 1500, 1492 RPM. A esa velocidad, a cualquiera de esas velocidades, necesitamos un motor. Es de 50 chips o de 20 chips. Tú dices, primero, sabes que es una estrella delta porque es mayor a 5 HPs o según la norma es mayor a 5 HPs, entonces sabes que tiene que ser un método real. El más económico es la estrella triángulo. ¿Y cómo decides eh, con qué características tú vas a ir a comprar este motor? Solo te dieron la potencia y te dieron la velocidad. Ahora, como tú sabes la potencia, la velocidad, tú sabes en qué medio va a trabajar este motor. Y eso te lo dice el IP. Vas a comprar, ya tienes la potencia IP, pero hay un dato, la potencia, el IP, la velocidad. Pero hay un dato muy importante. Más allá de sus datos, otros datos característicos, del eje y todo eso, pero hay un dato muy importante, que es la tensión. Como vos ya sabes que vas a realizar un arranque estrella delta, tú debes de fijarte qué tensión existe en esa fábrica. ¿Qué sistema existe? Si es un sistema de trifásico, 4 hilos o 3 hilos, que es de 380 voltios, debes de comprar, como les dije, este método lo dicen tensión reducida y no es porque la fuente o el puesto de transformación va a variar su tensión, o sea, la red no va a variar de 380 voltios a 220, no, eso va a seguir constante. Lo que vas a variar es la conexión y al variar la conexión, por decir, empezando en estrella, tú le vas a conecta 380 voltios a lo que es en estrella 660 voltios. En realidad ahí ya estás aplicándole tensión reducida. Y luego va a pasar a la conexión delta a 380 voltios y la conexión delta va a ser 380 voltios. Entonces, podemos ver aquí en las placas que este es un dato muy importante. Si tu red es de 380 voltios. Imagínense en la fábrica estando y sabes que es de 380 voltios. Tú debes de comprar un motor que en la conexión estrella tenga una tensión de 660 voltios y en la conexión delta una tensión de 380 voltios. Caso contrario, ¿qué es lo que puede suceder? Si tú compras como los motores que existen en el laboratorio, de 220 voltios en delta y 380 voltios en estrella, ¿qué pasaría? Aquí imagínense que es 380 voltios en estrella y por relación en delta va a ser 220 voltios. Tu red sigue siendo 380 voltios. En estrella, lo que era 380, vos le vas a conectar una tensión 380, no va a pasar nada, va a arrancar. Cuando pase a la conexión delta, vas a conectarle 380 voltios, tu red no cambia, como les dije, pero aquí te dice que es 220 voltios en la conexión del. ¿Qué va a pasar? Lo vas a quemar los bobinados del motor. No se debe hacer eso porque eh, el motor va a funcionar con una tensión mayor a la que está diseñada.
en esa conexión. Y tú no debes de hacer eso. Sé que les estoy repitiendo mucho esto, pero es muy importante saber esto, ya que si tú compras mal, llevar un motor, imagínense 50 HP es muy pesado, es grande, llevar desde la fábrica hasta ahí, volver, es pérdida de tiempo y en una fábrica no se debe perder el tiempo, se tiene que trabajar y tiempo es dinero y no debes de hacer eso. Entonces, es un dato muy importante. Ahora, ¿de dónde viene que 660 y 380? Como dijimos, sabes que cuando trabaje el motor luego del arranque, ¿en qué conexión va a trabajar? En la conexión delta. Y si tú eres 380 voltios, tu bobinado del motor en la conexión delta tiene que ser de 380 voltios. ¿Y cómo sé que va a ser 660? Como saben en circuitos 2, la relación de conexiones de estrella delta solo lo varía la raíz de 3. Para saber qué tensión hay en estrella, tú solo tienes que multiplicar la tensión en delta por raíz de 3. Te va a salir 658 voltios, creo. Y eso se redondea a 660 voltios. Pero si en el caso de que es una red de tensión, que en algunos casos hay, por decir en el alto, hay talleres de mecánica pequeños, pero lo digo pequeños en el sentido de que no sobrepasan los 50 kV a su consumo. Es decir, que no tienen un puesto de transformación, pero tienen una red trifásica de tensión, que normalmente a veces es de 220 el trifásico. Y su torno, sus máquinas herramientas, tienen motores grandes, o 10 HP, 20, 15, a lo que pude ver. Una vez me tocó trabajar ahí. Bueno, ahí, si es de 220 voltios y vos quieres realizar un arranque estrella delta, tus eres de 220 voltios. ¿Qué tensiones debe tener tu motor? Tu motor debe tener una tensión que en delta, como sabes que las es 220 voltios, y ahí eso va a trabajar luego del arranque en delta 220 voltios. Y en estrella, por ende, por raíz de 3 va a ser 380 voltios. Y con estas características y con las otras que ya mencionamos, se debe comprar el motor. Pero es, desde mi punto de vista, es el más importante. Bueno, por lo menos para no equivocarte en la compra. Entonces, aquí lo que te dice. Por lo tanto, si tengo una red de 380 voltios trifásico, necesito un motor que en la conexión estrella tenga una tensión de 660 voltios y en la conexión triángulo tenga una tensión de 380 voltios, lo que dijimos. Y si tengo una red de 220 voltios trifásico, necesito un motor que en la conexión estrella tenga una tensión de 380 voltios y en la conexión triángulo tenga una tensión de 220 voltios. Lo que mencioné en el ejemplo del taller. Entonces es un dato muy importante y eso. Bueno, lo siguiente. Bueno, antes eh, les quería mostrar, el, el diferentes tipos de placa que existen en el mercado. Bueno, en ese caso es de 660 380. Si es la conexión, tu línea de 420 voltios, de 400 voltios, y por ende en este ya será de 230 voltios. Entonces aquí es 400 voltios por 6 de 3, 6, cada aproximadamente 690, que los redondea a 690 voltios. Para 50 Hz, para 60 Hz otra tensión. Bueno, eso es todo. Bueno, la cuarta característica habla sobre el par de arranque con este método de arranque. Se debe hacer notar que en este método de arranque, el par de arranque se reduce a una tercera parte del par nominal. ¿Qué es lo que te dice esto? Que si vos quieres arrancar si quieres arrancar un motor asíncrono
con este método de arranque, en el arranque se va a reducir el par de arranque y esto te limita a que puedas arrancarlo con carga mecánica. Siempre, entonces, por esa razón te dice el par de arranque con este método es reducido aproximadamente un tercio del par de arranque nominal. Por esa razón se sugiere que el motor se debe arrancar en vacío o con una carga mecánica de baja inercia. Bueno, aquí podemos ver la curva par velocidad típica de un motor. Esta es la curva par velocidad de cualquier motor asíncrono trifásico. Y en el arranque pueden ver que es el 200 o 300% de su nominal, del torque, 200%. Y mientras va estabilizándose a su velocidad de régimen, el, el motor llega a un par nominal. En esta parte, esto debemos recordar que es 200 o 300, 250% su par nominal. Ahora podemos ver en esta gráfica qué es lo que va a pasar con el par al hacer a un arranque estrella triángulo. En el inicio, el arranque tendrá la conexión estrella, como lo dijimos, y el par se reducirá notablemente de lo que era 1.5 veces o 2 en el anterior gráfico, se reducirá al 50% del par nominal, y eso te limita que arranque, como dijimos, con carga mecánica. Y eso es un límite que se debe considerar. Bueno, al arrancar en esta conexión primero, luego de que alcance ya aproximadamente su velocidad de régimen, cambia a la conexión delta. La conexión delta, como podemos ver, sube el par de arranque, ya empieza porque ya esa tensión a la que va a trabajar y termina con ese par. Pero lo que se debe notar es el arranque, que ese par es par en estrella y par en triángulo directo, que él está con punteadas si lo arrancases directamente en la conexión triángulo, pero no es lo que pasa. Por eso, como les puse como nota, no se debe hacer funcionar un motor asíncrono trifásico con tensión reducida, porque cuando reduces la tensión aplicada, el torque o par motor reduce cuadráticamente su valor. Bueno, en esta nota lo que les quiero hacer entender es que si se te ha ocurrido, se les ha ocurrido arrancar o hacer funcionar un motor, y esta es la misma razón por la cual se baja el par en el arranque. Si tú quieres hacer funcionar un motor asíncrono, trifásico, con tensión, variando tensión, digamos si es de 380 voltios en estrella y vos lo quieres conectar con 220 voltios trifásico, reduciéndole la tensión. Ustedes hayan visto en máquinas de corriente continua que en motores con polos, con imanes permanentes, o otros motores, si vos, por ejemplo, en el shunt, que es el más utilizado para estas aplicaciones, vos le reduces tensión y este varía velocidad, pero su par no reduce. Pero en el caso de un motor asíncrono trifásico, si tú reduces la tensión, va a reducir muy notablemente su par. Y hay una relación, lo que te dice aquí. Cuando reduces la tensión aplicada, el torque o par motor reduce cuadráticamente su valor. Bueno, eso es lo que les quiero hacer notar, que no es simplemente así. Y esa es la misma razón por la que reduce mucho el par de arranque. Porque a la conexión estrella que al inicio, que es de 660 voltios, y tu red es de 380 voltios, le conectas 380, tensión reducida y reduce notablemente, cuadráticamente. Bueno, la quinta característica habla sobre la velocidad del motor que se estabiliza cuando se equilibra el par motor y el par resistente. Normalmente entre el 75 y 85% de la velocidad nominal. En ese momento los devanados se acoplan en triángulo y el motor rinde según sus características naturales.
Bueno, este enunciado lo saqué de un PDF que es el mismo del cual creo que sacó el Inge de Hiller Electric. Y bueno, la verdad no sé si esto alguna vez probé prácticamente, pero debe tener un respaldo. Y lo que te dice es que al alcanzar al primero, tú lo conectas en estrella. Mientras va funcionando, va elevando, va subiendo su velocidad del motor en el eje. Cuando alcanza ya 75, el 75%, al 75% de su velocidad nominal, por decir, si tu motor es de 1490 RPM y alcanza su 75 y 85% en el arranque, en ese instante debe de cambiar la conexión delta para que funcionen sus características naturales o nominales. Eso es lo que pasa. Y eso te dice este gráfico. ¿Cuándo debo de cambiar la conexión delta? Cuando alcance el 75 al 85% de su velocidad nominal, que eso se traduce en tiempo, ¿no? El temporizador hace eso. Entonces, empieza en la conexión delta. De nuevo la gráfica par velocidad. Empieza en la conexión, perdón, en la conexión estrella. Pasa un tiempo, llega a su velocidad de 75% o un poco más y cambia la conexión delta y se estabiliza a régimen peruano. Eso es lo que te menciona este gráfico, porque empieza a 25%, 50, 75 y pasa. Bueno, la última característica es que habla sobre el tiempo que debe de tener al cambiar la conexión estrella a la conexión triángulo. Más que todo te habla del tiempo que debe tener al cambiar la conexión estrella-triángulo de los contactores. Porque para este método se utilizarán tres contactores, uno que es el principal, uno que es el que hace la conexión estrella y el otro que hace la conexión triángulo. Cuando tú empiezas, se va a energizar el contactor principal y el contactor en estrella. Luego de un tiempo va a cambiar la conexión delta y en ese instante va a abrirse el contactor en estrella y va a energizarse y entrar el contactor en triángulo. Pero ese tiempo tiene que ser de 30 a 50 milisegundos. Eso te menciona. De 30 a 50 milisegundos para que no haya un cortocircuito. ¿Qué pasaría si los dos contactores siguen conectados al mismo tiempo? Está en estrella y no sale y prácticamente entra en delta, hay un cortocircuito. Y ese cortocircuito se ve en el circuito de fuerza. Eso es lo que se debe evitar. Entonces, en la transición de estrella a triángulo, aquí te dice que el temporizador hace ese trabajo y le da, primero conecta en estrella, luego de un tiempo lo desenergiza y luego de 30 a 50 milisegundos, o sea, rápidamente, pero da un tiempo para que se abra el contactor en estrella y se conecte el contactor en triángulo y no hay un cortocircuito. Entonces dice, un temporizador se encarga de controlar la transición del acoplamiento en estrella al acoplamiento en triángulo. El cierre del contactor de triángulo se produce con un retardo de 30 a 50 milisegundos tras la apertura del contactor de estrella, lo que evita un cortocircuito entre fases al no poder encontrarse ambos cerrados al mismo tiempo. Bueno, este enunciado igualmente, como el anterior, lo saqué del mismo PDF de Hiller Electric. Y yo creo que debe tener un respaldo. Nunca vi ese tiempo medir. No, pero debe tener un respaldo. Pero por las características de funcionalidad que vi, sí se debe cumplir esto. No hace que entren los dos a la vez. Bueno, también está esta parte menciona en su guía del ingeniero. Bueno, les voy a pasar ese PDF. Bueno, lo que aquí les quiero mencionar es que qué pasaría si yo, para hacer este método de arranque, ya no utilizo contactores, utilizo un logo o un PLC, más que todo en los PLCs. Lo que sucede aquí, y esto es verdad,
es una anécdota o es una realidad que yo misma la pasé, que no se debe hacer, que en el contactor aquí, como vimos, el temporizador es el trabajo, pero en un PLC el temporizador lo tiene adentro, en el PLC, y en el software puedes poner varios temporizadores, utilizar varios temporizadores a tu querer. Y ese temporizador, al hacer la conversión, sacar la bobina de estrella y meterla de triángulo, lo hace tan rápido que no respeta estos tiempos. Uno diría, el mismo temporizador adentro va a hacer eso, pero no. Tú tienes que utilizar otro temporizador para que haga ese trabajo. Es decir, entra la conexión estrella, pasa un tiempo, se desconecta, conectas a un temporizador y ese cuenta un pequeño tiempo que sea similar a estos 30-50 milisegundos para conectar ya de 100 a la conexión delta. Si no haces eso, prácticamente vos vas a confiar en el temporizador del PLC, que directamente tu circuito, el mismo que haces en control, en este laboratorio vas a hacerlo en ladder y ¡pum! Va a explotar. Va a entrar en cortocircuito. Va a hacer que entre los dos al mismo tiempo. O sea, no a los dos al mismo tiempo, sino que mientras tiene que desenergizar esa estrella, rápidamente va a entrar delta y se van a encontrar los dos conectores energizados y va a haber un circuito, de fuerza. Entonces, ¿qué te dice? Cuando se hace la transición de la conexión estrella a la de triángulo, si estás utilizando un logo o un PLC, se debe tener cuidado, porque el PLC especialmente cambia rápidamente la conexión y esto provocaría un cortocircuito en el circuito de fuerza. Por esa razón se debe dar un tiempo después de la conexión del contactor estrella y luego conectar al contactor triángulo. Es muy importante, como les dije, me pasó, lo conecté al PLC, a un PLC Micrologic 1100, y yo pensando que me va a hacer la transición de estrella delta, el temporizador adentro, rápida, sin provocar el cortocircuito, y no lo hizo. Lo hizo entrar los dos a la vez por un pequeño tiempo y eso fue suficiente para que haya un cortocircuito en el circuito de fuerza. Se debe tomar muy en cuenta. ¿Esto ahora por qué puede pasar? Bueno, pienso que puede pasar por el tema de que sus salidas del PLC son, algunos tienen que saber que es a colector abierto, o sea, salida transistor, colector abierto, y a otros a relé. En el logo van a ver que es a relé. En el PLC hay a colector abierto, a relé o los dos, o simplemente colector abierto. En el colector abierto, como es electrónico, pues con un transistor, rápidamente hace el cambio y la señal entra rápidamente, más rápido que el relé. Bueno, pienso que es por eso. Nada más que tengan cuidado con esto al hacer una Zanca estrella delta con un PLC. Mientras que con un temporizador en la práctica, o sea, con contactores, es lo mismo. Pero aquí igual van a utilizar conectores, pero su circuito de control va a ser ya reemplazado por el PLC. Bueno, luego es para otro tema hablar sobre las Zanca con PLC. Ya. Eso sería todo sobre esta parte de características para que entiendan de por qué se hace un arranque estrella delta y cómo debes la estrella delta o estrella triángulo, que tienen dos nombres, bueno, delta, porque la semejanza al triángulo, que lo dicen también delta o arranque estrella triángulo. Y eh, bueno, eso sería todo y bueno, les mostraré en Carecimo una simulación de este arranque. Eso es todo. Buenas tardes, compañeros.